Bueno, entonces acá en este video vamos a mirar las integrales dobles en coordenadas polares, ¿sí? Que es una herramienta muy importante, las coordenadas polares, para resolver algunas integrales dobles que son muy complicadas, por ejemplo, porque las regiones son regiones circulares o porque vienen con ecuaciones polares, ¿no? Ya de las coordenadas polares habíamos hablado en el video cuando se habla de límites en coordenadas polares. Entonces, ahí en ese video les sugiero que miren cómo se hallan cómo se convierte de coordenadas rectangulares a coordenadas polares o viceversa, ¿no? Entonces, sabemos que en coordenadas polares, cuando hablamos de X, es R por coseno de teta, ¿sí? Porque esto es el punto XY, y entonces decimos que en coordenadas polares esto es X, entonces X es R coseno teta, donde esto es teta y este es R, que es la distancia al origen. Y este Y, que es R seno teta. Las coordenadas polares es X igual a R coseno teta, Y igual a R seno teta. Y R al cuadrado sería X a la 2 más Y a la 2. Esas son las coordenadas polares. Y el ángulo es la tangente inversa de Y sobre X, utilizando esa razón trigonométrica, ¿no? Entonces, estas son las coordenadas polares. Pasar coordenadas rectangulares a polares es utilizar eso. Listo. Entonces, vamos a mirar acá, cuando tenemos una región, ¿sí? La región R, y vamos a hacer una integral sobre esa región. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos particiones de esa región, pero esas particiones entonces las hacemos en forma circular también, porque voy a utilizar polares. Entonces, al hacerlas en forma circular, miren que son estas líneas verdes, y dividimos, si yo estoy tomando este ángulo alfa hasta este ángulo beta en la región, entonces, ¿qué va a pasar? Lo voy a dividir eso en subregiones. Al dividirlo en subregiones, podríamos decir que este ángulo que me queda aquí, entonces va a ser delta teta. Ese va a ser delta teta. El ángulo muy pequeñito, ¿sí? Porque esto que me queda acá, que es la resta, es la diferencia de dos sectores circulares, a eso le voy a dar el delta A, o sea, el área, ¿sí? El área, pero colocamos delta porque esa área tiende a cero. Entonces, por eso le colocamos delta, porque es muy pequeñita. Pero les decía que esta área es el área es la diferencia entre dos sectores circulares, ¿no? Un sector circular que sería hasta acá, desde acá hasta acá, que tiene un ángulo delta teta y un radio R sub K más 1. Entonces, ese sector circular, ¿cómo se le halla al área? Un medio del radio al cuadrado por delta teta menos. Y el sector circular pequeño, que es hasta acá, que sería un medio de R sub K al cuadrado por delta teta. Y a partir de ahí, hacemos algo, álgebra, sacamos factor común, por ejemplo, un medio y delta teta, aquí atrás, y esta me queda una diferencia de cuadrados perfectos, y lo factorizo, ¿sí? Factorizamos esa diferencia de cuadrados perfectos. Y resulta que cuando yo tengo un medio de la suma de dos números, ¿sí? En ese caso de los dos radios, entonces si yo sumo los dos radios, sería este, y sumarle este, y lo divido en dos, entonces ese punto prácticamente me está hablando de esta distancia hasta acá, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Esa distancia desde el punto origen hasta acá, ¿sí? Hasta la mitad, o sea, y como esto tiende a cero, prácticamente es hasta ahí, pues eso sería R. Entonces, por eso da un medio de R sub K más 1 más R sub K, ¿sí? Este punto, la distancia desde este punto, que es prácticamente este sector, ¿cierto? Porque este sector, el área tiende a cero, luego el punto es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Esa distancia la voy a llamar R, que sale de un medio de la suma de estos dos. ¿Y esto qué es? Esta es la diferencia de los dos, o sea, que eso sería este pedazo, ¿cierto? Podríamos decir que
el largo de ese sector, y eso lo voy a llamar entonces delta R, porque tiende a 0 también. Entonces, por eso esto se llama delta R. Entonces, miren que el delta A nos queda de esta forma. Entonces, cuando nosotros tenemos una integral doble de f de x y por dA sobre esa región, entonces me queda la integral doble de f de d de teta, o sea, voy a pasar esto a coordenadas polares, y el dA, entonces ahora el dA va a ser siempre en polares r de teta. Entonces, más adelante vamos a ver que esta R, en otro video, esa R se llama jacobiano. El jacobiano hay que hallarlo cuando uno hace sustituciones en integrales múltiples. Entonces, ¿qué es lo bueno de coordenadas polares también? Que aquí no vamos a tener que pensar en qué orden voy a colocar, sino siempre va a ser orden R de teta. El de A va a ser R de teta. ¿Y la R de dónde? De R1 a R2. ¿Qué es R1? Esta función, esta ecuación polar. Esta ecuación polar. ¿Y qué es R2? Esta ecuación polar. O sea, esta curva. Esta curva. Y teta es de dónde? Desde alfa hasta beta. ¿Sí? Que sería el ángulo desde el eje X hasta acá, hasta donde queda la región. Ese es beta. Y alfa es desde el eje X hasta donde empieza aquí esta región. Entonces, de alfa a beta. Entonces, de alfa a beta sería esto. Esa sería entonces la forma para una integral doble. Listo, vamos a mirar ahora ese ejercicio que me dice acá, que hallar el área de la región limitada por esa curva polar. Y me dice que un pétalo. Entonces, un pétalo, ¿por qué me hablan de pétalo? Porque siempre que tengamos esta forma, el seno de n teta o el coseno de n teta, esos son rosas, ¿no? Esos son rosas. Entonces, esa es una rosa de n pétalos si n es impar y de 2n pétalos si n es par. Entonces, cuando n es par, la rosa tiene 2n pétalos. En este caso es 4. Entonces, como es par, entonces tiene 2 por 4, 8 pétalos. ¿Sí? Entonces, resulta que nosotros sabemos que la vuelta tendría 2pi. Cuando hacemos una revolución es 2pi. ¿Sí? De 0 a 360, o sea, 2pi. Pero como necesito hacer 8 pétalos, o sea, esto sería una rosa de 2, voy a colocarlo así, 2 por 4 pétalos, o sea, 8, ¿sí? Por ese valor aquí de este 4. Entonces, como tiene 8 pétalos, diríamos que cada pétalo, ¿sí? O sea, para cada pétalo, ¿cuál sería el ángulo para cada pétalo? O sea, para cada pétalo sería 2pi dividido en 8. Entonces me da pi cuartos. Pi cuartos. Entonces vamos a mirar, utilizando eso, más o menos cómo me queda un pétalo, ¿no? Yo sé que ustedes van a mirar en una tabla, en los textos, o por el internet, buscan una tabla donde estén las ecuaciones polares y esas explicaciones también están ahí. Entonces, tenemos que para hablar de 8 pétalos necesito ángulos de pi cuartos, ¿sí? Aquí sería 3 pi cuartos, ¿sí? Aquí sería 5 pi cuartos y por acá 7 pi cuartos. Pero como me dicen que hay el área solo de un pétalo,
pues entonces vamos a mirar dónde me da ese pétalo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a darle valores acá. Entonces, vamos a arrancar con cuando vale 0. Entonces, cuando vale 0 me da 8 por el seno de 0 es 0. ¿Sí? Cuando vale, vamos a colocarle aquí la mitad entre estos dos, que sería pi octavos. A ver qué pasa. Entonces, con pi octavos me da el seno de 4 por pi octavos, es seno de pi medios, que es 1. Por 8 da 8. O sea que, como me da 8, acuérdense que R se cuenta, si es positivo, se cuenta en la dirección de donde estamos marcando el ángulo. Y si el resultado me da negativo, me devuelvo, ¿cierto? O sea, sentido, me devuelvo. Si aquí me hubiera dado que con pi octavos me daba menos 8, entonces ese punto no queda allá, sino queda aquí atrás. ¿Sí? Eso lo explicamos en el otro video. Entonces, si ahí es 8, quiere decir que cuando yo le doy estos valores, por ejemplo, valores como pi 16avos, por ejemplo, si ustedes colocan aquí pi 16avos, da seno de pi cuartos, y el seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Raíz de 2 sobre 2, que es 0,7 por 8. Entonces da 5, algo. Entonces, eso va quedando así. A medida que le doy valores aquí, entre 0 y pi octavos al ángulo, eso me va marcando estos puntos. ¿Y qué pasa cuando le doy el valor de pi cuartos? Si le doy el valor de pi cuartos, a mí aquí me queda seno de pi. Y el seno de pi es 0 por 8, da 0. O sea que aquí, también a medida que le doy valores acá, en estos ángulos, me va dando esto. Y cuando llego a pi cuartos, otra vez me da 0. Y si le doy estos valores, miren, cuando le dé estos valores, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, cuando le dé aquí 3 pi octavos. Si yo le doy 3 pi octavos a esto, me da 3 pi medios. Y entonces me da menos 8. Entonces, quiere decir que aquí, acá, eso no le voy a hallar. Eso no tiene que ver con el ejercicio para hallar el área, ¿no? Pero para que vean que cuando le doy el valor, de 3 pi octavos, aquí me da 3 pi medios, seno de 3 pi medios menos 1 por 8 da menos 8. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le doy este valor, la gráfica hace esto. Me da negativo. Entonces, aquí sería menos 8. ¿Ve? Y cuando le doy el valor de pi medios, esto me da seno de 2 pi, que es 0. Entonces, miren que, o sea que cuando le doy el valor de ángulo entre 0 y pi medios, hago estos dos pétalos. Cuando le damos el valor a teta de 0 entre pi medios, hago estos dos pétalos. Y así sucesivamente, si le doy este valor, entonces ahí sí me va a caer ahí. Y luego cuando le dé este valor, me cae acá. ¿Sí? Y cuando le dé este valor, me cae ahí. Y cuando le dé los valores de acá, me va a dar por aquí arriba. ¿Sí? Y cuando le dé los valores de acá, me da por acá. Y cuando le dé los valores de acá, que ya ahí va a tener gráfica, porque ahí hice la gráfica de acá, entonces me va a dar por acá arriba. Y ahí se convierten, se grafican entonces los 8 pétalos. Pero bueno, listo. Entonces ahora me piden que haya el área de un pétalo, o sea, me piden que haya el área de todo esto. De uno solo, puede ser ese, ¿no? Que cualquier pétalo son simétricos, pues el área es la misma. ¿Y qué podemos hacer ahí? Pues podemos hallar esta mitad de ese pétalo y la multiplico por 2. ¿Sí? Y entonces para hallar el área de esa mitad de ese pétalo, pues sería 2 veces, ¿sí? Por el de A, porque acuérdense que el área es el de A solamente, entonces R de teta, ¿sí? Porque el de A entonces ya dijimos que es R de teta, ese es el de A, y el área es igual a la integral de A
Entonces, R de teta, ¿dónde R de dónde a dónde? Entonces, la R de dónde va a arrancar ese valor, esa R. Entonces, R va a ir desde acá hasta la función, hasta la ecuación polar, ¿sí? Esa ecuación polar es R igual a 8 seno de 4 teta. Entonces va a ir aquí de 0 a 8 seno de 4 teta. Y teta va a ir entre 0 y pi octavos. Vamos a hacerlo entre pi octavos y lo multiplicamos por 2. ¿Sí? O si quieren colocar entre 0 y pi cuartos. Y aquí no colocan 2. ¿Sí? Pero si nosotros estamos seguros de la simetría, como es un área, pues eso es simétrico en el área y podemos entonces hacer esa multiplicación por 2. Listo, entonces vamos a hallar esa integral de 0 a pi octavos. Acá me queda r cuadrado sobre 2 de 0 a 8 seno de 4 teta por de teta. Entonces este 2 con este 2 se cancela y me queda de 0 pi octavos de 8 por 8, 64 seno cuadrado de 4 teta por de teta. ¿Sí? Nos quedaría así, 64. Pero esa es una identidad que nos toca hacer por ángulo doble. Se utiliza la identidad de ángulo doble. Seno cuadrado de 4 teta es 1 menos el coseno de 8 teta sobre 2. Ese es porque es el ángulo doble, ¿no? Entonces 1 menos coseno de 8 teta. Y entonces aquí 64 sobre 2 me daría 32. Entonces tendríamos acá 32. Vamos a utilizar acá el espacio. 32, 64 sobre 2. Y me queda la integral de 1, que es teta. Y la integral de menos coseno de 8 teta sería seno de 8 teta sobre 8. De 0 a pi octavos. ¿Sí? Cuando reemplazo pi octavos, entonces me da 32 por pi octavos, ¿cierto? Porque reemplazo acá. Bueno, entonces hacemos acá 32 y me daría pi octavos. Y si reemplazo aquí pi octavos me da el seno de pi, y el seno de pi es 0. Y si reemplazo el 0 después menos, reemplazo el 0 acá, y aquí también reemplazo el 0, me da 0. O sea que nos da eso. Y aquí me daría entonces 4pi unidades cuadradas. Esa sería el área. Entonces, el área de ese pétalo completo. ¿Sí? Miren que me da, es 4pi, de pronto dicen, pero muy grande. Pero es que esto es una unidad de 8. Esto es 8. ¿Sí? La constante aquí es 8. Entonces ahí tenemos, 8 unidades, no una unidad de 8, sino 8 unidades. Entonces por eso ese pétalo me da con un área siempre un poco grande, ¿no? Vamos ahora a encontrar el volumen, hacer un ejercicio de volumen del sólido acotado por la gráfica de esas ecuaciones. Pero miren que aquí no hay ecuaciones polares, ¿sí? Pero si hacemos la región y nos damos cuenta que si podemos transformar a coordenadas polares, el ejercicio nos va a quedar más fácil. Por ejemplo, ¿esto qué es? Eso es una circunferencia en XY, pero cuando me dicen que lo grafique en R3, se convierte en un cilindro circular, ¿cierto? ¿Cuál es esa circunferencia? Entonces hagámoslo a ver cómo me queda esa circunferencia. Vamos a completar el cuadrado, ¿sí? Aquí, para completar el cuadrado, la mitad de 1 es 1 medio, al cuadrado 1 cuarto,
Y entonces aquí coloco un cuarto. Y esto por trinomio cuadrado perfecto sería x menos un medio al cuadrado más y cuadrado igual a un cuarto. Eso sería una circunferencia con centro en un medio, coma 0 y radio un medio. Completando el cuadrado nos damos cuenta que eso es esta circunferencia. ¿Sí? Y esto ya en R3, entonces es una circunferencia, pero en R3 sería entonces un cilindro circular. Y esto es un paraboloide que abre hacia arriba a partir del 2. Entonces vamos a mirar. X, Y y Z. Entonces este es un cilindro con centro un medio. Va hacia arriba, ¿cierto? Ese se va a ir hacia arriba. Pero acá se encuentra con un paraboloide a partir del 2, a partir de aquí del 2, y entonces un paraboloide que sería así, hacia arriba, y prácticamente diríamos que ese paraboloide entonces sería la tapa del sólido. Entonces me quedaría de esa forma. Entonces me quedaría ese sólido me quedaría este sólido y a partir de z igual a 0, ¿sí? Entonces tenemos aquí en el plano XY esta circunferencia y hacia arriba hasta el paraboloide. Entonces miren que la región de integración es esta circunferencia. Entonces cuando la región de integración es una circunferencia, podemos pasar eso a polares. Entonces acá podríamos decir que esa circunferencia que tiene la ecuación x a la 2 más y a la 2 menos x, o sea, igual a x, ¿cómo la convierto en polares? Entonces, esto es R2 y esto es R coseno. ¿Sí? Y entonces podemos decir que R es igual a coseno. O sea que en polares, esa circunferencia en polares es R igual a coseno de teta. ¿Sí? Ahora, acá, ¿cuándo son circunferencias? Entonces, cuando lo tenemos así, a coseno teta o R igual a seno teta. Si la circunferencia es en X es con coseno, si la circunferencia es en Y es con seno. Si es positiva es allá, si es negativa es acá. Lo mismo en el seno, arriba o abajo. Y entonces esto es una circunferencia. Estos son circunferencias. Y que si es esta, el centro es, como es en X, entonces es a medios, 0 y radio a medios. Y si es esta, pues es el centro en 0 a medios y radio a medios, ¿sí? En este caso, estamos hablando de esta, y como aquí me da 1, entonces el centro es 1 medio, 0. Miren que aquí me dio 1 medio, 1 medio, ¿sí? O sea, aquí es 1 medio, y aquí sería 1. Y entonces, si uno habla de polares, uno dice acá, cuando el coseno de, cuando teta valga 0, me da coseno de 0, 1. Mire, llegó acá. ¿Sí? R igual a coseno de 0, 1. Y si empiezo a darle valores, por ejemplo, cuando vale pi cuartos, R igual a coseno de pi cuartos, es esta medida acá, ¿sí?
esto sería, esta R sería igual a ¿cuánto? A raíz de 2 sobre 2. Cuando esto vale pi cuartos, esta R, o sea, la distancia al origen, es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Esto sería R. De acá hasta acá. No que, ojo, este punto, podríamos decir que ese punto en polares, sería raíz de 2 sobre 2, pi cuartos. En polares, R teta. ¿Sí? Y si le doy el ángulo de pi medios, me da R igual a coseno de pi medios, da 0, o sea, acá y acá. Y cuando le dé valores por acá, el resultado me dan negativos, porque aquí el coseno es negativo. Entonces los manda para acá. Los manda acá. ¿Sí? Y cuando le dé valores aquí, el coseno también es negativo, entonces los manda acá. Y si le doy valores acá, me dan positivos, entonces los manda ahí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que para hacer la circunferencia solo necesito darle valores entre menos pi medios y pi medios. ¿Sí? O en, ¿cierto? O esto, para hacer la circunferencia multiplicada por 2, sería el área. ¿No? Porque es que si le damos valores entre 0 y 2 pi y me piden hallar el área, estoy haciendo es 2 circunferencias. Entonces hallaría 2 veces el área de la circunferencia. Entonces por eso hay que tener cuidado cuando le damos valores a teta. Entonces, esta sería la región de integración. Entonces, ¿cómo quedaría ese volumen? Entonces, el volumen aquí es igual a la tapa del sólido, o sea, que es la función, esta es la función, pero esa función en polares, ¿cierto? Porque esto me da, esa es la función, pero cuando yo la paso a polares, me da 2 más r cuadrado, porque x al cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Entonces acá me queda 2 más r cuadrado, que es la función f de r teta, por el de a, que sería r de teta, y la r desde dónde a dónde. Entonces ahora sí miramos la región. Entonces miremos la región. Entonces la región, la r sería de dónde. La r siempre va a ir, para hacer esta región, la r va a ir de 0, siempre de 0, a la curva polar. Y la curva polar es coseno de teta. Entonces de 0 a coseno de teta. Y el ángulo de dónde a dónde. Entonces resulta que ahí sí miramos la simetría. Entonces, esta curva es simétrica respecto a este eje, al eje X, en polares al eje polar. Entonces, esta curva es simétrica, pero miremos acá también. La superficie también es simétrica respecto a este eje, la superficie aquí arriba. Entonces, se cumple que yo puedo hacer el volumen de esta parte que está en el primer octante y lo multiplico por 2, ¿sí? O sea, prácticamente si yo hablo aquí del primer octante, aquí estoy hablando del primer cuadrante. Entonces sería esta parte multiplicada por 2 y esta parte de 0 a pi medios. De 0 a pi medios. ¿Sí? Y listo. Entonces, esa sería la integral para hallar ese volumen. Entonces vamos a mirar. Aquí me quedaría 2 de 0 a pi medios. ¿Sí? 2 por r da 2r. Entonces la integral es r a la 2. Y r al cubo, la integral es r a la 4 sobre 4. De 0 a coseno de teta por de teta. Vamos a mirar esa integral cómo nos va a quedar para hallar ese volumen de ese sólido. Vamos a dejar el sólido ahí. Volumen es igual entonces. Entonces cuando reemplazo el coseno, pues me da 2, 0 a pi medios, coseno a la 2, más
coseno a la 4 sobre 8. Y luego cuando reemplazo 0 me da 0 por d teta. Entonces el volumen es igual a, esto hay que pasarlo a polares, a ángulo doble, cuando son exponentes pares, ¿sí? Y ¿cómo me queda este? Entonces esto es coseno a la 2 a la 2. Y coseno a la 2, pues es 1 más coseno de 2 teta a la 2 sobre 8. Vamos a resolver. Acá me queda 1/2 más coseno de 2 teta sobre 2. Y cuando resuelvo esto me da 1 al cuadrado, da 1/8. Esto me da 2 veces, ¿cierto? Aquí me da, perdón, aquí es sobre 4, no sé por qué coloqué sobre 8. Sería la 2 por L a L al cubo, y la integral sería la 4 sobre 4. Acá es sobre 4. Aquí es sobre 4. Corrijo ahí ese porque... Bueno, y entonces aquí 2 veces el primero por el segundo daría 2 coseno de 2 teta sobre 4, da coseno de 2 teta sobre 2, más, y acá me daría coseno cuadrado de 2 teta sobre 4 por d teta. ¿Sí? Nos quedaría eso. El volumen entonces sería igual a 2 veces de 0 a pi medio. Vamos a mirar qué podemos hacer. Este me da 3/4 y con este me da coseno de 2 teta. Y me toca volver a utilizar ángulo doble, pero el ángulo doble de este es 4 teta sobre 2, pero con 4 me da 8. ¿Sí? Porque aquí utilizo otra vez el ángulo doble. 1 más coseno del ángulo doble sobre 2. Y el ángulo doble de 2 teta es 4 teta. Y sobre 2, entonces por 4 da 8. Entonces el volumen me daría 1/8 por 3 más 3/4 daría 7/8 más el coseno de 2 teta más el coseno de 4 teta sobre 8 por d teta. Ahí ya tendríamos entonces para hacer esa integral y hallar ese volumen, el volumen de este cilindro. Entonces me queda 2, 7/8 teta, seno de 2 teta sobre 2, más el seno de 4 teta sobre 4 por 8, 32. De 0 a pi cuartos. Y vamos a mirar que cuando yo reemplazo el pi cuartos, bueno, aquí me da 7/8 por pi cuartos, aquí me quedaría seno de 2 pi cuartos es ¿cierto? Eso me daría seno de pi medios. Acá. Entonces, por acá, seguimos. Eso es, sí, aquí es pi medios, perdón. Pi medios. Entonces, pi medios. Entonces, acá me da 2 veces, es 7/8 por pi medios, más el seno de 2 por pi medios, es el seno de pi que es 0, eso me daría 0. Aquí también me daría seno de 4 pi por pi medios es 2 pi, también me da 0. Y cuando reemplazo el 0 me da 0, 0, 0 también. Bueno, listo. Entonces el resultado es 7/8 pi unidades cúbicas. Ese sería el volumen entonces. 7/8 de pi unidades cúbicas. Vamos ahora a mirar este ejercicio
que es las coordenadas polares, pero para hablar de una masa, ¿no? Acuérdense que la masa, ¿sí?, es la doble integral de la densidad por el dA sobre la región de la lámina. Entonces vamos a mirar cuál es la región de la lámina. Pues tenemos acá que la lámina me dice que es fuera de R igual a 2. ¿Qué es R igual a 2 en polares? Pues R igual a 2 pues es una circunferencia de radio 2 con centro en 0, 0. ¿Por qué? Porque quiere decir que siempre es la distancia a 0, 0 siempre es 2. Entonces la distancia a 0, 0 que siempre será 2, ¿qué será? Pues va a ser una circunferencia. Pero vamos a hacerla solo en el primer cuadrante porque aquí dice primer cuadrante. Desde y igual a 0 y el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces sería eso. Esa sería la circunferencia R igual a 2. Esa es la circunferencia R igual a 2. Listo. ¿Y esto qué es? ¿Sí? ¿Eso qué es? Entonces, eso es un límaco, pero ¿cuáles son los límacos? Ojo, los que tienen esta forma. Con coseno o con seno, ¿sí? O aquí es coseno o aquí es seno. Entonces, esos son los límacos. Pero uno de ellos es cuando los dos son iguales, A y B son iguales, eso es un cardioide. Entonces, este es un límaco, pero, caso particular, un cardioide. Y así hay algunos que tienen un orificio, otros se llaman convexos. Bueno, eso lo van a ver ustedes en la tabla esa que les digo que busquen de ecuaciones polares y entonces ahí van a mirar si A es mayor que B, si A sobre B es un número entre 1 y 2 o si A sobre B es un número mayor que 2. Bueno, todo eso van y ahí analizan para poder mirar cuáles son las gráficas. Vamos a mirar cómo es esto. Entonces esto es un cardioide, ¿sí? Los dos son iguales. Y como está positivo este 2, entonces el cardioide es hacia allá. La parte larga está hacia allá. ¿Por qué? Porque cuando vale 0, aquí me da 1, coseno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, entonces me da 2 por 1, 2, 2 más 2, 4. Entonces me da allá. ¿Ven? Si aquí fuera negativo, entonces el cardioide me queda hacia acá. Si es con seno, en vez de coseno sea seno, entonces es hacia arriba o si no hacia abajo. ¿Ven? Entonces, vamos a mirar que cuando le damos el valor, por ejemplo, de 0 al ángulo, esto me da 4. Entonces, por acá quedaría el punto. Y si empiezo a darle valores entre 0 y primerios, empiezo a darle valores, por ejemplo, cuando vale pi cuartos, eso me da raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Por 2 da raíz de 2. Y 2 más raíz de 2 es 3,7. O sea que cuando da aquí, me da por acá 3,7. Entonces diríamos que es más o menos por ahí, 3,7. Y entonces esto va a ser así. Pero ¿qué pasa cuando le doy el valor de pi medios? Cuando le doy el valor de pi medios me da 0 y entonces aquí me da 2. O sea que aquí baja y hace esto. Y miren que el cardioide, si yo le sigo dando valores, ¿cómo se va a formar el cardioide? Me va a dar así. Porque cuando vale pi, esto me da menos 1. Entonces da 2 menos 2, 0. Y por acá me queda así. Y luego hace esto. Entonces eso es un cardioide. Ese sería este cardioide. Pero como me dicen que hable del primer cuadrante, entonces esto no. Eso no. ¿Sí? ¿Y cuál sería la región? Entonces me dice que de x igual a 0, ¿cierto? Y igual a 0, y igual a 0, limitado por primer cuadrante, ¿cierto? Y con y igual a 0 y entre las dos curvas. Entonces, esta es la región. La masa entonces sería
La densidad. Pero ¿qué pasa con la densidad? Cuando tenemos un punto, acá me dice que la densidad en cualquier punto va a ser igual, es inversamente proporcional a la distancia desde el origen. Esta es la distancia desde el origen. En polares esa distancia es R. O sea que la densidad va a ser igual, como es inversamente proporcional, pues sería K sobre R. Eso es inversamente proporcional a la distancia desde el origen. ¿Sí? Y miren que para hacer esa región, bueno, entonces primero que todo coloquemos la densidad acá, el de A que es R de teta, y ahora sí vamos a hablar de R. Entonces, les decía, para hacer esa región, ¿qué necesito? Miren lo que necesitamos. Voy a ir de acá hasta acá. O sea que estoy yendo desde R igual a 2 coseno, perdón, a 2, hasta R igual a 2 más 2 coseno. Porque esta es R igual a 2 más 2 más 2 coseno. R igual a 2 más 2 coseno. Esa sería esta curva. Esta curva. Entonces acá colocamos desde R igual a 2, que es esta, hasta 2 más 2 coseno. Y teta, pues teta vamos a colocarlo desde acá hasta acá, ¿no? Teta va a ir de 0 a pi medios, porque es en el primer cuadrante. Listo. Eso sería para encontrar la masa. Miren que aquí las R se van. Y entonces me queda la integral de R, que es R, y de 2 a 2 más 2 coseno de teta por de teta. Y entonces la masa sería igual a K de 0 a pi medios, y cuando reemplazamos 2 más 2 coseno menos 2 por de teta. Entonces estos dos se van a cancelar. Me quedaría 2K, sacamos este 2, y la integral del coseno, que es el seno de 0 a pi medios. Cuando reemplazo pi medios me da 1. Cuando reemplazo el 0 me da 0. Entonces me queda 2K. Esa sería la masa. 2K. ¿Sí? Sí, la K es una constante, ¿no? Es la misma constante que coloqué acá. Entonces está acá. ¿Sí? Esa como es una masa, pues entonces puede ser 2K gramos o 2K kilogramos. ¿Sí? Y esa sería entonces la masa de esta lámina, cuya densidad es esta, ¿no? La densidad es inversamente proporcional a la distancia al origen. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más me aleje, es menos densa. O sea que entre más me aleje hacia allá, si nos vamos hacia allá, este punto, por ejemplo, este punto podríamos decir que es el menos denso, porque sería K cuartos. ¿Sí? Ese es el punto más lejos del origen. Entonces ese es el punto menos denso. Ahí tenemos entonces la explicación sobre las integrales dobles en coordenadas polares.